el hombre no puede rehacerse a sí mismo sin sufrir, porque es a la vez el mármol y el escultor. Cada una de las veces que te pusiste a prueba con malos hábitos, con una mala mentalidad, con una mala toma de decisiones, fuiste ese bloque de mármol que sufre por estar siendo esculpido, porque le estén quitando ciertas partes, pero al mismo tiempo vos sos el escultor, vos sos ese artista que con su piquito, con su martillo, va esculpiendo y va dejando cada vez más definido al mármol. Te vas rehaciendo a vos mismo en un proceso de sufrimiento, porque el mármol sufre, pero el artista cada vez lo va detallando más, cada vez lo va haciendo más preciso, cada vez lo centra más hacia su propósito, hacia su potencial máximo, hacia alcanzar ese potencial que tiene como escultura. Vos sos ese escultor novato, ese escultor aficionado que trabaja con el bloque de mármol. Vos sos ese escultor aficionado, ese escultor novato cada vez que trabajás con un bloque de mármol. Cada vez que vos recaes en nofap, cada vez que comés esa comida hiper azucarada, hiper grasosa, todo esto es vos siendo el bloque de mármol, siendo partido. Cada vez que te comes la cabeza vos mismo y te hagas ansiedad por entrar en todos esos ciclos negativos, sos el escultor. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que sepas que todo proceso de cambio de identidad conlleva inherentemente, conlleva indudablemente, pegado obligatoriamente, un proceso de sufrimiento. Un proceso de sufrimiento en el cual te vas a arrancar partes de vos mismo. Vas a arrancar partes de tu cabeza que vos tenías, parte de tu mentalidad, parte de ver el mundo. Eso es inherente, no puedes esperar que ocurra de otra manera. Si ahora mismo estás en un momento donde cambias tu identidad radicalmente, te estás adaptando a todos estos nuevos hábitos, a toda esta nueva mentalidad del desarrollo personal, tenés que esperar sufrir, porque el sufrimiento es justamente el motor de todo este progreso. Las personas que vos ves allá arriba, ese deportista, ese atleta, que ya tiene absolutamente todos los logros que quiso en su vida, sufrió 10.000 veces más que nosotros, por todos los procesos que tuvo que pasar y porque esa persona al mismo tiempo fue el escultor y el mármol. Tuvo que atravesar muchos cambios de identidad, tuvo que como una serpiente ir sacándose la piel y reinventándose. Todo el tiempo fue el escultor que trabajó con distintos bloques de mármol que eran él mismo. Entonces tuvo que derribar un montón de creencias limitantes, tuvo que derribar todo un mundo entero se tuvo que venir abajo para que nazca otro. Para vos rehacer, para que un hombre se pueda renacer, tiene que morir un mundo entero. Vos tenés que dejar morir el mundo entero que estaba atrás del desarrollo personal. Si no, nunca va a haber un progreso real. Si no, nunca vas a poder llegar no a los resultados. Porque en realidad no es que quieras los resultados. Lo que querés es convertirte en la persona que merece los resultados. Si vos me decís, bueno, uno de mis resultados, uno de mis objetivos, por ejemplo, es generar muchísimo dinero. Ok, pero cuando lo tengas vas a saber cómo administrarlo. Vas a saber cómo administrarlo bien. Entonces vos no querés el resultado en sí, vos querés convertirte en la persona que merece ese resultado. Si pudiste generar toda esa cantidad de dinero, quiere decir que te convertiste en la persona que lo merece. Quiere decir que te convertiste en la persona que lo sabe administrar, generar más. Entonces no querés los resultados, querés convertirte en la persona que merece esos resultados, porque de eso se trata. Al final las posiciones materiales están más que comprobado que no traen ningún tipo de beneficio, además de unas semanas. ¿Por qué se dice esto? Por la pirámide propia de Maslow. Ahí te sigo tirando data y data y data. La pirámide de Maslow, donde abajo tenemos las necesidades más básicas. Seguramente alguna vez hayas escuchado esto, si no, googlealo ahora mismo. Después tenemos necesidades sociales, después tenemos necesidades, obviamente, de dinero para sostenernos. Pero ya en una de las últimas capas, donde está arriba de todo, es una capa de autorrealización. Es una capa donde todo lo demás, no importa cuando ya lo tenés. Cuando ya, ponele, lo digo porque ese es el ejemplo muy, muy básico y muy normalizado de lo que es el éxito. Cuando ya tenés la fama, cuando ya tenés el dinero, cuando ya tenés la atención. Así nos comportamos como animales, ¿no? Pero lo único que necesitas es esa parte de arriba de todo la pirámide de Maslow, que es la autorrealización. Entonces, si vos sos al mismo tiempo el escultor y el bloque de mármol que estás esculpiendo, tenés que entender que todo proceso de desarrollo personal conlleva un sufrimiento implícito, conlleva un sufrimiento inherente. Entonces, tenés que saber tragarlo, tenés que saber digerirlo, tenés que saber cómo
no controlar, pero sí llevar tus emociones, tenés que saber cómo desarrollarte un sistema alrededor tuyo que te pueda acaparar de situaciones imprevistas, situaciones, nuevos retos, nuevos desafíos que antes no existían porque estabas en una zona de confort. Al salir de esa zona de confort, al cambiar de identidad, al cambiar tu piel y todas las escamas que tenés, al empezar a esculpir un nuevo bloque de mármol, ese cambio de identidad tuyo, van a haber 1000 desafíos distintos, externos e internos. Externos porque las personas te van a ver de distinta manera. Las personas se quedan con tu versión anterior, con tu identidad de antes. Entonces te van a absorber, te van a traer hacia ese lado como un imán, porque tienen esa imagen de vos. ¿Cómo carajo hacer para cambiar esa imagen? Es un proceso muy lento, es un proceso que a veces se te puede hacer doloroso, porque si hasta vos te cuesta cambiar e internamente estás luchando con eso y sentís que el exterior muchas veces te drena hacia ahí, es un proceso muy doloroso, muy paulatino, muy lento. Muchas veces, otras veces puede ser mucho más tranquilo, depende de las personas que te rodeen y cómo vos logres comunicarlo. Si vos sabés comunicar efectivamente que estás queriendo cambiar hacia cierto lado, si vos le reconoces a esas personas los errores que tuviste en el pasado, puede que ese proceso sea menos doloroso. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, que vos tenés un grupo de amigos, ¿no? Es el ejemplo más común que existe. Si tenés un grupo de amigos y ese grupo de amigos te tira hacia los malos hábitos que vos tenías antes, todo el tiempo estás absorbiendo, todo el tiempo estás apostando hacia tu vieja identidad. Vos estás queriendo formar una nueva. Entonces ya ganaste otro plano de conciencia. No podés llegar al nivel 2 con la conciencia que te trajo el nivel 1. No podés pasar a la siguiente etapa de tu vida sin haber aprendido lo que esta ahora mismo te está queriendo enseñar. Frases de Dan Coe, uno de mis referentes absolutos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, hay ciertas raíces que vas a tener que cortar. Hay ciertas fuentes dopamínicas que vas a tener que cortar. Hay ciertas áreas de tu vida que vas a tener que remodelar fuertemente, sideralmente, arbitrariamente, por tu propia decisión. Vas a tener que cortar de manera radical distintas áreas de tu vida que ya no te están aportando y ya no tenés ese nivel de conciencia para que te aporten. Y esto puede ser un proceso doloroso porque conlleva a personas alrededor tuyo. Conlleva a dejar morir cosas que antes creías ciertas. Por ejemplo, si vos asociabas la felicidad con los placeres, cosa que es exageradamente común en nuestra sociedad hoy en día, ojalá fuéramos muchísimo más estoicos, ojalá se fundara una escuela estoica que en realidad está esparcida entre los valores de distintos creadores de contenido y desarrollo personal, ¿no? Pero ojalá esa filosofía estoica que creó Zenón alguna vez pueda ser difundido y pueda estar en más cabezas al mismo tiempo para que entendamos esa manera de ver el mundo. Pero este cambio de identidad vas a tener múltiples factores alrededor tuyo e internos también que te van a tirar hacia atrás, te van a empezar a desgarrar. Entonces lo que ocurre, te quiero recomendar un libro antes, por favor, porque es el que leí a partir de esto y me cambió el bocho, fue hace más o menos 2 años. Se llama Demian, de Hermann Hesse, es una novela de desarrollo personal, se podría decir claramente, donde el protagonista, teniendo más o menos, poco menos de nuestra edad, teniendo 16, 17 años, va haciendo este cambio de identidad, va sacando partes de sí mismo que ya habían quedado obsoletas, que ya se habían podrido y no podía seguir utilizándolas en el día de hoy porque había pasado esa versión siguiente. Conllevando la analogía a la analogía anterior, había ya sido un escultor que pasó hacia otro bloque de mármol. Imagínatelo como un escultor novato que está literalmente esculpiendo su primer bloque de mármol. Eso sos vos cuando tenés 8, 9 años. O pasás a tener 15, estás en otro bloque de mármol. O pasás a tener 20, en otro. Cada vez te vas esculpiendo de mejor manera, siendo vos al mismo tiempo el mármol y el escultor. ¿Qué pasó acá? Es que ese escultor se fue avanzando hasta profesionalizarse, en un sentido de que logra calcar a la perfección y el propósito que tiene con esa escultura la logra calcar a la perfección. La belleza irradia por todas partes, porque ¿cuántos bloques de mármol
tuvo que ya esculpir, cuántas herramientas de los piquitos, de los martillos tuvo que romper, cuánto sufrimiento conllevó toda esa disciplina para que hoy esa escultura pueda ser una locura. Lee, por favor, este libro de Demian Hermann Hesse porque es algo que nunca te van a recomendar dentro del desarrollo personal, donde está lleno de libros de no ficción. He leído mucha ficción, he leído muchas novelas, he leído muchos poemarios y sé que también puede aportar a tu desarrollo personal. Y ojo, más que nada estas novelas de superación personal, crecimiento personal, desarrollo personal. También un poco reflexivo, psicológicas, filosóficas. El extranjero de Albert Camus puede ser otra. Hay muchísimas. Pero cuando trates de desprenderte de todas partes de tu vida que ya habían quedado obsoletas y haya personas, haya pensamientos, hayan hábitos, hayan un interior tuyo, o sea, vos autorreflexionando de una manera seria contra la almohada y demás, una inspección profunda que vos hagas en hábitos como el journaling, como la meditación. Entonces este desprendimiento va a haber dolor y eso es normal. Al mismo tiempo que es normal que tus músculos, tus fibras musculares se rompan para que pueda crecer el músculo. Si la fibra muscular no se rompe, vos no le das un argumento al músculo para crecer. Vos no le das un argumento a tu cuerpo para decirle, che, mandame energía que acá nos estamos quedando sin. No le estás dando un argumento si esa fibra muscular no se rompe. Acá ocurre lo mismo. Si en ese cambio de identidad hacia bien que vos estás sufriendo, si toda esa nueva cosmovisión, esa manera de ver el mundo, toda esa manera de encarar las cosas, los proyectos que tenés, de una manera muy responsable, de una manera muy disciplinada. Si todo eso que engloba el desarrollo personal, todo un proceso de desarrollo personal, no tuviera dolor, no estaría justificado. Si no hubiera sufrimiento detrás implícito, no estaría justificado el hecho de mejorar, el hecho de focalizar energía en un progreso real y en varias áreas de tu vida. Entonces, otra muy buena analogía, la de los músculos, para que las puedas aplicar en tu vida. Si no hubiera dolor, si no hubiera sufrimiento, si eso no fuera normal, no estaría justificada la mejora. Quiero hablar de dos cosas más antes de terminar este episodio de podcast. La primera es el arte, ¿no? Que refiere a esto de cambiar de identidad. A mí me pasó muchas veces, realmente te lo digo. Tuve muchas personalidades, no se podría decir personalidades porque eso es lo que va evolucionando, pero tuve muchos sí grupos de intereses distintos a lo largo de mi vida. Tuve arte al que me aboqué, una época cuando yo tenía 15, 16 años que diseñaba ropa y la pintaba y me vestía de distintas maneras. Hubo una época que era un loco de la escritura, pasaba todos los días escribiendo cuentos, poemas. Pasaba un loco como escribiendo todo el día. Una época que me obsesioné con el ajedrez a eso de el 2020 en pandemia, donde literalmente todos los días me estudiaba aperturas, todos los días me estudiaba finales, libros, veía videos a lo loco acerca de eso durante meses y meses. Y hubo muchos cambios de identidad a lo largo de mi vida. Me mudé muy lejos de donde siempre viví cuando tenía también 14, 15 años y eso tuvo que renovar en mí. Tuve una nueva manera de ver el mundo, una manera de relacionarme, donde salí de mi zona de confort. Otro cambio de identidad fue claramente el más fuerte, empezar a crear contenido en redes, como lo hice en formato corto, formato largo y todo lo que conlleva tener que exponerte y que te lleguen un montón de opiniones de demás personas, buenas, positivas, negativas, tener que saber manejarlo. Y todo este sacarte la piel para ir desgarrándote y para que vaya creciendo el músculo, para que la escultura de mármol cada vez quede más definida, me doy cuenta que es un arte, es una disciplina, hasta podría ser un deporte, porque conlleva ciertas reglas. Por ejemplo, que tenés una tendencia, más bien cuando estás en el profundo cambio, donde tenés que ver las cosas distintas, donde te la estás pegando todo el tiempo, por ejemplo, si estás sentado en desarrollo personal, en ese punto más bien extremo, tenés una tendencia, por ejemplo, a aislarte de parte de la sociedad, aislarte de personas que antes compartías visión y ahora no. Entonces, hay ciertas reglas propias de ese arte de cambiar de identidad. Otra es la manera en la que te expones a estímulos. Necesitas que los estímulos, las fuentes dopamínicas que antes tenías, hoy ya no estén. Entonces tenés que ver cómo carajo hacerlo.
Si antes, todos los viernes, a la noche, te comprabas un McDonald's, después salías a hacer una previa con unos amigos, después salías a boliche hasta las 7, 8 de la mañana. Ok, ahora el viernes a la noche, ¿qué vas a hacer? Tienes que generar un sistema sustentable, prolongado en el tiempo, que puedas mantener. ¿A qué te expones? ¿A qué estímulos, qué inputs vienen a tu cabeza? Eso va moldeando al final tu personalidad, tu identidad. Somos mucho más influenciables de lo que creemos. Somos seres gregarios, somos seres humanos. Como ser humano gregario, necesita estar en una tribu y esa tribu determina parte de lo que es como persona. Entonces esos estímulos, esos inputs que te van a dar tu tribu moderna, digamos, del hoy, van a definir gran parte de lo que sos y esa escultura de mármol la van a tirar para hacia un lado más perfecto o la van a tirar hacia un lado mucho más oscuro. En este arte vas a tener que tener mucha neuroplasticidad, muchísima, para ver las cosas de distinta manera, para matar un ego que existía y dejarte de creer. Literalmente, si creías algo, ok, no lo creas más, porque ya no es así, ya no es de esa manera. ¿Y cuánto ego tenés que destruir tuyo para poder vos desafiarte a tu propia honestidad, a tu propia lealtad que antes creías en ese pensamiento y ahora ya no? Eso se llama neuroplasticidad. Por aprender de distintas maneras es una capacidad que tiene el cerebro. Poder aprender de distintas maneras, hacer las cosas, distintas maneras de ver el mundo. Y por lo que también te vas a tener que rodear de nuevas personas y enfrentar nuevos retos, nuevas metas que antes no tenías ni idea que podían existir. Pero por ejemplo, un valor de Marco Aurelio, un referente del estoicismo, emperador romano, uno de los más importantes que existió. Uno de los valores que siempre él decía es que él sorprendía a Dios. Había cosas que ni siquiera estaban prefijadas por Dios para él y él sorprendía a su propio Dios con las nuevas cosas que estaba haciendo, con los nuevos proyectos que estaba encarando. Cosas que ni siquiera pensabas que eran para vos. Hoy en desarrollo personal, en crecimiento personal, sabés que si laburás fuerte, podés llegar a ello. Hay metas nuevas, hay objetivos nuevos por los que laburar. Todo eso requiere un foco de cortar estímulos, de cortar fuentes dopamínicas que venían del antes, de cortar muchas veces a personas que venían del antes. Y por último, de lo que quiero hablar, es relacionar esta analogía que mantuvimos durante todo el video del bloque de mármol y del escultor con las capas de propósitos que existen y con el libro The Way of the Superior Man, donde justamente de David Deida, donde justamente habla de que como hombres tenemos capas de propósitos a las que atacar, donde la capa de afuera, la más externa, es la más débil, pero o sea, no es la de mayor significancia, pero hoy día es la que tenés que atacar. Y las capas más internas de propósito, en toda esa cebolla de propósito, de una capa que vas avanzando a la otra, la otra, la otra, mientras más adentro, mientras más en el núcleo, más puro es el propósito. Más profundo, más significante. Pero nunca podrías saltearte un propósito. Si hoy, por ejemplo, estás en mala salud, tu propósito más exterior de todos es mejorar tu salud. Y que toda tu vida gire en torno a eso, se obsesione con eso. Ese es tu propósito hoy, esas son las capas de propósito. Cuando vos logres ese propósito de que tu salud ya está bien, puedes avanzar al siguiente y ver cuál es. Y entonces eso va a haber un cambio de identidad enorme. Pues decís, bueno, ya mejoré mi salud, estuve 1 o 2 años en el gimnasio. Ok, ahora toca la salud mental. Ok, ahora toca las relaciones porque nunca supe amar bien a una mujer. Ok, ahora toca el instruirme porque nunca agarré un libro. Ok, ahora toca el saber cómo generar dinero porque nunca en mi vida generé dinero de cuenta propia y creé fuentes de ingreso, vías de monetización. Ok, ahora toca eso. Hay distintas capas de propósitos que uno tiene que atacar. No se tiene que quedar con esa mirada simplista de unicidad, de un solo propósito al que atacar en tu vida. Hay capas en las cuales vos vas evolucionando y las cuales vos vas subiendo esa escalera. Cada una de esas capas puedes pensarla como la escultura de mármol. Cuando vos estás tratando de mejorar esa salud, que es la última capa de tus propósitos, pero la más urgente, la que tenés que hacer ahora mismo, vos agarras un bloque de mármol nuevo, pero vos al mismo tiempo sos el escultor. Entonces, cada vez que vas al gimnasio a entrenar,
es lo mismo que el escultor agarrar su piquito y su martillo y empezar a esculpir. Cuando fuiste 1 o 2 años, la escultura quedó hecha como para exponerse en un museo. Quizás muchísimo más, ¿no? Quizás 5 o 10 años para tener un físico de la concha de la lora. Un físico muy bueno, pero se entiende a lo que voy. Cuando vos ya pasaste ese propósito, si viene un pequeño cambio de identidad, pues también adoptás. Todavía no es que se va del 100 la salud anterior que vos fuiste formando, sino es que lo adoptás para ahora obsesionarte, ahora mejorar otra cosa, en crecimiento personal, en desarrollo personal, en cualquier proceso sea de esa manera. Se van a dar todos estos retos, de los que estuvimos hablando, de todos estos puntos que estuvimos tocando en este podcast, y vas a agarrarte con un bloque de mármol nuevo. Porque vos ya tenés tu escultura muy linda, expuesta, todo donde quieras, donde le dan las luces, que en la que estuviste trabajando 2 o 3 años, por ejemplo, tu físico. Pero ahora agarras un bloque de mármol nuevo. Agarras un bloque de mármol nuevo, por ejemplo, mejorar tu salud mental. Por ejemplo, cómo relacionarte con una pareja. Por ejemplo, cómo generar más dinero y de cuenta propia. Y no en relación de dependencia. Ok, todo eso es un bloque de mármol nuevo. Por más de que vos ya tengas anteriormente la escultura hermosa. Y todo eso conlleva un cambio de identidad como el que estuvimos hablando en este episodio. Espero realmente te pueda servir. Este fue un video muy especial porque siento haber sido como esa especie de serpiente un poco que se fue sacando las escamas, su piel e ir evolucionando en base a ese sentido. Y creo que los cimientos de una casa, los cimientos del castillo, convengamos, medieval que vos estás construyendo, esos cimientos son en base al sufrimiento. Son en base a sufrir mucho. Si miras las biografías de personas célebres, no te voy a decir como al principio del video, por ejemplo, cantantes, porque para mí no son la figura máxima de autoridad, ni mucho menos tampoco son mis ídolos. No creo en la idolatría. No creo en idolatrar a las personas. Pero sí, por ejemplo, te diría escritores, Cortázar, Borges, personas que a mí me marcaron mucho, García Márquez. Todas esas personas, si vos estudias su biografía, te das cuenta que hubieron cimientos de sufrimiento. Si vos estudias a Lorca, si vos estudias a Modigliani, un pintor, te das cuenta que hubieron detrás signos de sufrimiento. Si vas a Sartre, o sea, hay un montón que te puedo decir ahora, un poco de arte, un poquito de cultura general en ese sentido, pero hubieron cimientos de ese castillo que después fueron construyendo en base al sufrimiento. Espero que realmente te pueda servir. La verdad me gustó cómo quedó este episodio de podcast, bastante especial, y nos estamos viendo.